Hola chicas, espero que estén teniendo una linda semana y hoy vamos a tomar el tema Mi fe no es suficiente. Mientras vivimos en esta tierra, vamos a encontrarnos en medio de muchas pruebas, muchos procesos que tienen el fin de ayudarnos a crecer y poder madurar en nuestra vida espiritual. Cada una de nosotras sabemos que fuimos creadas con un propósito, que no estamos en esta tierra por mera casualidad, no hemos sido productos de la casualidad ni nada por el estilo. La fe es una de las necesidades básicas de cualquier cristiano. De hecho, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y eso lo encontramos en Hebreos 11. No es solo necesario, la fe es fundamental, es esencial para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. Como jóvenes, jovencitas, a veces o muchas veces podemos ser vulnerables, un poco cambiantes, a veces más en la etapa de la adolescencia, pero a veces también sucede incluso ya en una etapa mayor, cuando uno va creciendo. Y nuestra fe puede verse de la misma forma, una fe que todavía no es consistente, sino que fácilmente puede decaer o decae muy constantemente, lo que muchas veces puede llevarnos a cuestionar las promesas de Dios para nuestras vidas. Incluso podríamos cuestionar los planes de Él para con nosotras, el potencial que Él nos ha dado, los dones y talentos que nos ha otorgado a nosotros. Dudamos que podamos llegar a ser instrumentos en las manos de nuestro Creador. Podemos hacernos preguntas como: ¿realmente es esto posible? ¿Será que Dios se olvidó de lo que prometió? ¿Es realmente posible esto? Nuestra mente humana empieza a cuestionar el poder de nuestro Dios. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué razón es que nos vemos en un momento en el cual cuestionamos incluso la voluntad de Dios, cuestionamos los planes, cuestionamos las cosas que Dios ha hablado en nuestra vida? Porque a veces Dios nos dice algo, pero pareciera que tardara demasiado en responderlo. Pareciera que se le hubiese olvidado, pareciera que simplemente Dios como que no prestó atención a nuestras oraciones, o a Dios se le pasó porque está muy ocupado atendiendo a otras personas. Y a veces vienen preguntas así a nuestra mente, nos ponemos a cuestionar realmente lo que Dios ha hablado. Ahora, recordemos lo que dice también la palabra, que Dios no es un Dios mentiroso. Él lo que dice lo va a hacer. Pero esta situación de cuestionar o llenarnos de dudas, de incertidumbre, es principalmente porque no alimentamos nuestra fe. Dios dice en su palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, tengamos claro esa palabra oír. Es muy diferente la palabra escuchar a la palabra oír. Escuchar es como que alguien viene y me dice algo y yo lo escucho, pero como se suele decir muy comúnmente, me entra por una oreja y sale por la otra. Entonces, yo le puedo escuchar a una persona sin necesidad de estar prestándole mucha atención, y puedo prestarle algo de atención, pero hay una diferencia
en específico entre la palabra escuchar y la palabra oír, que es la palabra escuchar es uno escucha lo que alguien me dijo, pero como que vino y se fue de la misma manera que vino esa palabra, pues se va. Y a diferencia de eso, la palabra oír es oír lo que la persona te está diciendo con la disposición de obedecer. Significa que estamos dispuestas a obedecer, aunque la respuesta o lo que escuchemos no nos vaya a gustar. Y ahora, es lo que muchas veces nos cuesta, porque nos cuesta doblegar nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Nuestra fe es alimentada al momento de leer y escudriñar la Biblia, al momento de que nosotros pasemos tiempo estudiando la palabra de Dios, las promesas que Él ha dado ya para sus hijos, todo aquello que Él quiere de nosotras. Muchas veces, sin querer, o como dijo un personaje por ahí, sin querer queriendo, nuestra falta de fe nos lleva a un estado de estancamiento. Hablándolo del ámbito espiritual, espiritualmente estamos como estancadas, estamos, ¿cómo describirlo? A ver, es como, no sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos en los que uno ni está avanzando, ni retrocede, simplemente como que está ahí. Uno a veces es como que, a mí me ha pasado que hay momentos en los que me he sentido como que ni avanzo, ni retrocedo, simplemente estoy como en un lapso, en un espacio donde el tiempo se hubiese detenido, porque no veo que esté creciendo, ni que esté retrocediendo tampoco. Entonces, y es un poco, puede algunas personas hasta llegar a frustrarlos, otros hasta podrían caer en depresión. Conozco gente que ha caído en depresión a raíz de sentirse frustrados porque las cosas no están yendo como ellos lo planeaban, o porque no ven simplemente un crecimiento en sus vidas. Al no pasar tiempo, al no separar un tiempo para estudiar la palabra de Dios y alimentar así nuestro espíritu, nuestra fe se vuelve insuficiente. Nuestra fe debe crecer constantemente, pues no será suficiente la fe que tengo hoy para enfrentar las batallas que me vienen, que se me vienen mañana o en adelante, en los próximos meses, durante todo este año. No puedo conformarme con la fe que tengo en este instante para afrontar el montón de cosas que puedan venir en adelante. Yo debo esforzarme y es mi responsabilidad trabajar para que mi fe crezca. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la fe? Y aquí les voy a leer algunos versículos. Hay una infinidad de textos bíblicos en donde uno puede encontrar cómo Dios nos habla acerca de la fe. El primero es, y el más conocido por todos nosotros, creo yo, es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de hecho, en todo este capítulo 11 de Hebreos, podemos encontrar un montón de ejemplos de personas que cita la Biblia, sobre cómo ellos afrontaron situaciones en fe. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Sara. Sara ya no podía tener hijos y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y ella se rió
porque era imposible, porque ella ya había perdido la costumbre de las mujeres. Entonces, humanamente era imposible, pero tenemos un Dios que hace de lo imposible para los hombres, Él lo hace posible. Entonces, un ejemplo de fe fue cuando Sara, cuando se supone humanamente, médicamente, cualquiera diría, ella no puede tener hijos ya, y tuvo un hijo, Isaac. Y Dios se glorificó a través de eso, a través de su vida. Otro texto bíblico es Mateo 8:26. Jesús reprende los vientos y el mar. En este texto bíblico podemos recordar que Jesús le llamó a sus discípulos, les exhortó, más que hablarles o llamarles la atención, Él los exhortó diciéndoles, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe, le dijo. ¿Por qué teméis? Tenían al Maestro de Maestros, tenían al Señor Jesús a su lado, tenían al Hijo de Dios con ellos y se llenaron de miedo porque el mar de pronto se empezó a poner bravo. Entonces el Señor les llama la atención diciéndole, ¿por qué temen? Si Él está ahí. Lo mismo nos podríamos decir a nosotras. Mi nombre es Joana. Entonces yo me diría, Joana, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? Si quien está de tu lado es Jesucristo. Al ser hijas de Dios, al aceptar a Jesús como nuestro único Rey y Salvador en nuestras vidas, ya tenemos asegurado que el Señor va a estar con nosotros. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué angustiarnos cuando debemos tener fe que a pesar de las circunstancias que podamos vivir, las circunstancias que puedan acontecer a nuestro alrededor, la situación actual 2021 realmente tiene pronósticos no tan buenos, pero no temamos, no nos llenemos de angustia, no nos llenemos de miedo, porque si Dios está con nosotros, Él va a guardar a sus hijas, Él va a guardar a sus hijos, va a guardar a tu familia, te va a guardar a ti. No te llenes de temor. Eso no significa que lleguemos al punto de ser imprudentes. Debemos cuidarnos, tener el cuidado que nos han recomendado todos, el uso de mascarilla, el lavarse las manos, si estoy afuera, usar el gel antibacterial. Es a veces sofocante, varias veces he extrañado el salir sin algo que me esté tapando, porque a veces uno tiene que ir de acá para allá caminando y empieza a sudar y es un calor que sofoca, y a veces uno hasta se queda sin aire o uno llega a casa y está con dolor de cabeza por tantas horas con mascarilla. Bueno, son cosas que nos ha tocado vivir, pero no por ello nos vamos a detener, no por esas circunstancias vamos a dejar de tener fe que nuestro Señor es capaz de cambiar las cosas a favor de sus hijos. Nosotros sigamos confiando en Dios, que Él hará la obra. Otro versículo es en Mateo capítulo 9, versículo 2. Y acá es cuando Jesús sana al paralítico al ver la fe de sus amigos. No era la fe del hombre que está enfermo, que recordemos que fueron sus amigos quienes lo llevaron a donde estaba Jesús. Entonces Jesús, al ver la fe de estos amigos, Jesús de inmediato lo sanó. Qué importante tener amigos que bendigan tu vida, amigos, verdaderos amigos, que en el momento de dificultad, cuando a veces uno no tiene la fe para que, como este paralítico, no lo dice exactamente la Biblia, pero menciona y recalca que fue por la fe de los amigos, no por la fe de él. No menciona que fue por la fe del paralítico. Tal vez el paralítico no tenía la suficiente fe,
como para ser sano, o tal vez estaba rindiendo ya o ya estaba rendido. Pero sus amigos tenían la fe suficiente para que Jesús haga el milagro en él. Entonces, la importancia de tener amigos que nos impulsen a tener más fe en el Señor, a confiar en Él. Esos amigos realmente son una bendición. A veces no son muchos, a veces uno puede tener muchas amistades, pero amigos verdaderos, amigas verdaderas, a veces uno lo puede llegar a contar hasta con una sola mano. Bueno, continuando, vamos a Mateo 14:31. Aquí es cuando Jesús extendió su mano para ayudar a Pedro, que se estaba ahogando, y Jesús le exhorta, le reprende diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque recordemos que Pedro estaba caminando sobre el mar, pero de pronto entró la duda, y en nuestra humanidad muchas veces puede entrar duda de si Dios realmente lo va a hacer, si Dios realmente vaya a cumplir lo que ha prometido, lo que nos ha dicho. Sí, somos seres humanos y a veces nuestra humanidad quiere prevalecer por encima de lo que Dios ha dicho. A veces nuestra incredulidad nos lleva a dudar de Dios, de sus promesas. Pero veamos este ejemplo, como Jesús le dice: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes. Si Dios dijo sí, Él lo va a hacer. Dios sabe cuándo, dónde y cómo lo ha de hacer. Muchas veces dicen: Dios tarda, pero no olvida. Eso está totalmente mal. Quítenselo de la mente. Para nada. Dios no tarda en traer respuesta a sus hijos. Dios llega en el momento exacto, en el momento preciso. Dios sabe cuándo ha de suceder. Si Dios te ha dicho algo, tú cree, ten fe, asegúrate que eso viene de Dios. Si estás 100% segura que ha sido Dios quien ha hablado a tu vida y te ha prometido algo, ten confianza, ten fe de que a la hora, el día en el que deba ser, Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Dios nunca va a mentirle a sus hijos, nunca. Nuestro Dios no es un Dios mentiroso. En Mateo 17:20 dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El grano de mostaza, tuve la oportunidad de ver uno, es chiquitito. No tengo algo aquí cerca como para ilustrarlo, pero es muy pequeño. Y nos dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, así de pequeño, si no se fuera así de pequeña, haría eso de mover un monte. Le dirían al monte: pásate de aquí a allá. Imagínense si nuestra fe creciera y pasara del tamaño de un grano de mostaza al tamaño de un grano de arroz, que es mucho más grande que el grano de mostaza, o un frijol. Son ilustraciones. Pero imagínense, a medida que uno va buscando más al Señor, va escudriñando más en su palabra, va conociéndole más, va anhelando más, va alimentando su fe. Imagínense cuán grandes cosas se podrían llegar a hacer. Y obviamente todas esas cosas, el único fin que tienen es el de glorificar a nuestro Señor, de glorificar a Dios. Y ya para terminar,
nos preguntaríamos, ¿cómo puedo hacer para crecer mi fe? 3 puntos. 1. Establece horarios para estudiar la palabra de Dios. Porque uno siempre dice, sí, voy a leer la Biblia, voy a estudiarla, de ahora en más sí voy a ponerme a estudiar, voy a leer, me voy a llenar del Señor. Y pasan los días, llega la noche, en la noche lo voy a hacer, llega la noche, no lo hacemos, no me voy a levantar temprano. Suenan 3 alarmas, 4, 5 y no nos levantamos. Luego hay muchas cosas que hacer en el día, siempre hay muchas actividades que hacer, pero no quitemos el lugar que le pertenece a Dios. Por eso es bueno establecer horarios para que así, como tenemos muchas otras actividades, también entre esas prioridades esté nuestro Dios. Punto número 2. Cuando la duda quiera tocar tu mente, porque normalmente viene a tu mente, viene como un pensamiento. Entonces, en el momento que venga la duda a ti, recházala. Dios nos dio autoridad en el nombre de Jesús. Podemos rechazar, podemos echar de nuestra mente todo pensamiento que venga a traernos duda, incredulidad, confusión. Punto número 3. Vive la palabra de Dios. No religiosamente, sino vive lo que Dios dice en su palabra. No solo leerla como si fuera cualquier libro, leerlo porque es la palabra viva de Dios, tiene vida. Y al leerlo alimenta tu espíritu. Y lo que veas, lo que aprendas a través de la palabra de Dios, aplícalo a tu vida, aplícalo a tu diario vivir. No seamos solo oidores, sino hacedores. No solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que esa palabra que hayamos estudiado, que hayamos leído, la llevemos a la acción. Y el resultado será que empezaremos a vivir una vida llena de fe. Una vida que agrade al Señor, una vida que glorifique su nombre. Para terminar, me gustaría hacer una oración para que el Señor sea ayudándoles a cada uno de ustedes a que cada día puedan alimentar más su fe y crecer en Él. Padre amado, te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú has hablado primeramente a mi vida y asimismo a las demás chicas que vayan a ver este video. Padre, ayúdanos para, Señor Jesús, alimentar y crecer en nuestra fe, Señor Jesús. No queremos conformarnos, sino que queremos crecer, Padre. Queremos avanzar y queremos agradarte, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías. Gracias, Padre, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.